Erich Fromm. Él decía que el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. ¿Quién era Erich Fromm? Bueno, empecemos desde el inicio. Erich Fromm nace el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt del Meno, Hesse, Alemania. Él tenía una familia judía y muchos de sus miembros eran rabinos. Erich Fromm incluso pensó en su juventud en convertirse en rabino, pero a la edad de 20 años él abandona la creencia religiosa ortodoxa de su familia. Él es un prestigioso psicoanalista, psicólogo social, filósofo de orientación humanista. Estudió Derecho, se doctoró en Sociología y recibió formación como psicoanalista en manos de un discípulo de Sigmund Freud, profesión que llegó a ejercer posteriormente. Fue uno de los miembros fundadores de Washington School of Psychiatry y colaboró con William Alanson White en el Instituto de Psiquiatría, Psicoanálisis y Psicología. Él impartió clases en el Michigan State University y en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde llegó a fundar la sección psicoanalítica de la Escuela de Medicina. Erich Fromm publica varias obras que alcanzaron el estatus de clásicos e hizo que se reflexionara sobre las tendencias autoritarias de la sociedad del momento de una forma certera y claro e innovadora, ya que desde que se desviaban de la teoría original freudiana, se trataba de esto, de que los libros de rico pensamiento fueran creativos y de fácil lectura. Fromm llega a partir de los conocimientos de Freud y llega a admitir sus descubrimientos fundamentales, solo que estos llegan a trascender más allá para poder describir al ser humano como un ser biológico social. Todo esto anterior puso en cuestionamiento gran parte de la teoría freudiana en varios constructos, como lo es la teoría de la libido, instintos y pulsiones. En el psicoanálisis de Fromm, las relaciones interpersonales sustituyen a la teoría de la evolución de la libido en un plano etiológico. El concepto de enfermedad mental como enajenación de sí mismo eran características que tenía el psicoanálisis de Fromm, al igual que la meta de la curación. Por ello sería el encuentro de la persona consigo misma. Eso obviamente dentro de las características tenía que tener un respeto fundamental por parte del analista hacia el paciente, tener muy en cuenta que no solo los aspectos negativos de la enfermedad, sino que también y de manera especial las cualidades y aspectos positivos de la persona. Esto debería de tener un psicoanálisis abierto a los datos, descubrimientos de las demás ciencias y del hombre para entenderse mucho mejor y posibilitar una ayuda más eficaz al mismo. Un psicoanálisis que utilice un vocabulario comprensible, transparente, claro y común con el hombre al que se pretende servir ayuda. Dar más importancia a la calidad de la relación humana entre analista y analizado sin que se signifique un descuido. Métodos más radicales que pretenden llegar hasta las zonas más lejanas del inconsciente y no exclusivamente en aspectos edípicos. Fromm no estaba tan de acuerdo con lo que decía Freud, porque él decía que se tienen que tomar en cuenta las cualidades, aspectos positivos de la persona. Era mejor un psicoanálisis abierto a los datos y descubrimientos de las demás ciencias del hombre para entender mejor y posibilitar una ayuda más eficaz al mismo, al igual que un psicoanálisis que utilice un vocabulario comprensible, transparente y claro, común con el hombre al que se pretende servir ayuda para que esto lo vaya relacionando. Erich Fromm se llegó a mostrar frontalmente en contra tanto del capitalismo, esto en cuanto a su ideología política. Asimismo, Erich Fromm defendió su ideología basada en la libertad y la responsabilidad individual junto con el cuidado por los demás. Fromm y la teoría sobre el psicoanálisis humanista.
Fromm parte de Freud y admite sus descubrimientos fundamentales, solo que trasciende más allá para descubrir al ser humano como un ser biológico social. Esto anterior puso en cuestionamiento gran parte de la teoría freudiana en varios constructos, como la teoría de la libido, instintos y pulsiones. En el psicoanálisis de Fromm, las relaciones interpersonales sustituyen a la teoría de la evolución de la libido en el plano etiológico. Entre las características del psicoanálisis de Fromm, encontramos el concepto de enfermedad mental entendido como enajenación de sí mismo. La meta de la curación, por ello, sería el encuentro de la persona consigo misma, un respeto fundamental por parte del analicista hacia el paciente. Tener en cuenta no solo los aspectos negativos de la enfermedad, sino también y de manera especial las cualidades y aspectos positivos de la persona. Un psicoanálisis abierto a los datos y descubrimientos de las demás ciencias del hombre, como entender mejor y posibilitar una ayuda más eficaz al mismo. Un psicoanálisis que utilice un vocabulario comprensible, transparente y claro, común con el hombre al que pretende servir de ayuda. Dar más importancia a la calidad de la relación humana entre analista y analizado, sin que signifique un descuido. Además de métodos más radicales que pretenden llegar hasta las zonas más lejanas del inconsciente y no exclusivamente en aspectos edípicos. La figura de Fromm también fue extremadamente controvertida en algunos ámbitos, especialmente por sus críticas a la teoría de Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis y una de las figuras más importantes de la época. Fromm señala algunas contradicciones en las ideas de este psicoanalista, a lo que le ganó la enemistad de muchos estudiosos de esta disciplina. Sin embargo, en todo momento, Fromm mostró un gran respeto hacia la figura de Freud, llegando a decir que había sido uno de los fundadores del pensamiento moderno junto con Albert Einstein y Karl Marx. Entre las teorías que desarrolló Erich Fromm, encontramos la teoría del carácter. Fromm creía que el carácter es algo que se deriva tanto de nuestra herencia genética como de nuestras experiencias y el aprendizaje. Algunos aspectos de nuestro carácter son hereditarios, otros aspectos se derivan de lo que se aprende en el hogar, la escuela y la sociedad. Y por supuesto, es la interacción entre las dos influencias las que conforman nuestra personalidad. Fromm también creía que el carácter es algo profundamente arraigado y es difícil de cambiar. Sin embargo, ser conscientes de nuestras tendencias y estar comprometidos con el cambio puede ayudar a inspirar al mismo. Los diferentes rasgos que emergen de cada uno de los 5 tipos de caracteres tienen aspectos positivos y negativos. Sin embargo, Fromm describe los primeros 4 orientaciones como improductivas. Según Fromm, la gente puede exhibir las características de más de un tipo de carácter y las personalidades pueden estar formadas por una combinación de las distintas orientaciones. Los 5 tipos de carácter que encontramos es el tipo de carácter receptivo, el tipo de carácter explotador, el tipo de carácter acumulativo, el tipo de carácter mercantil y por último el tipo de carácter productivo. Otra de las teorías que revisaremos es la teoría de las familias. Según Fromm, la familia en donde nos desarrollamos tiene que ver con la forma que utilizamos para escapar de la libertad. Fromm distingue entre 5 tipos de familias. Las familias simbólicas, donde algunos miembros de la familia son absorbidos por otros miembros, de manera que no pueden desarrollar completamente sus personalidades por sí mismos. Las familias apartadas, donde sus principales características son la indiferencia y el odio.
El estilo puritano de la familia. Este tipo de familias propulsa una forma más rápida de perfeccionismo, viviendo bajo reglas, inclusive más importantes que los miembros. Las familias modernas. Estas se pueden encontrar en la mayoría de países desarrollados del mundo. Los métodos de crianza de los hijos es como si fueran tratados como iguales. Y las familias amorosas y razonables. Estas son familias donde los padres asumen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a razonar en una atmósfera de amor. Esto permite a los niños aprender a identificar y valorar su libertad y a tomar responsabilidades por sí mismos. La teoría del amor de Erich Fromm es una de las más importantes. La visión psicoanalítica tradicional consideraba el amor como algo considerablemente negativo y basado únicamente en los instintos más básicos de los seres humanos. Sin embargo, Erich Fromm tenía una visión totalmente distinta de esta emoción y la consideraba principalmente positiva. En su famoso libro El arte de amar, Fromm defendía la idea de que el amor es en realidad una capacidad creativa interpersonal en lugar de ser una simple emoción. Para este autor, la experiencia de enamorarse era en realidad una muestra de que no se sabía comprendido lo que era realmente el amor romántico, que estaba formado por elementos como la responsabilidad, el respeto, el conocimiento y el cuidado. Fromm distinguía entre dos tipos de amor: el amor productivo, que sería el amor a la vida, el amor fraternal, el amor maternal, el amor erótico, el amor a sí mismo y el amor a Dios, y el tipo de amor improductivo, donde lo relaciona con el amor a la muerte. Para Erich Fromm, la libertad no es otra cosa que la capacidad para seguir la voz de la razón, de la salud, del bienestar y de la conciencia, contra las voces de pasiones irracionales. La libertad fue otro de los aspectos centrales de la teoría de Erich Fromm. Para este psicoanalista, los humanos solo podemos tomar dos posturas respecto a este aspecto de nuestra naturaleza: aceptar nuestro libre albedrío o huir de él. En el caso de que aceptemos nuestra libertad, deberemos enfrentarnos a nuestra propia responsabilidad, pero a largo plazo conseguiremos un estado mental sano y que nos permitirá vivir una vida buena. Por el contrario, Fromm creía que al escapar de nuestra libertad acabaremos sufriendo conflictos psicológicos debido a nuestros mecanismos de evitación. En este sentido, Erich Fromm describe tres mecanismos de escape diferentes: la conformidad automática, el autoritarismo o darle el control de la propia vida a otro, y la destructividad. Lo que destacaba principalmente de Erich Fromm fueron sus obras principales, además de ser uno de los pensadores más influyentes de nuestros tiempos. Erich Fromm fue un gran escritor, el cual escribió decenas de libros, entre ellos algunos de los ejemplos que podemos encontrar, como por ejemplo Condición humana actual, El corazón del hombre, Del tener al ser, El humanismo como utopía real, El miedo a la libertad, Ética y política, El arte de amar y La atracción de la vida. En datos curiosos, Erich Fromm ejercía como psicoanalista lego, así se denominaban los que no eran médicos, en Berlín. Se casó y tras 5 años de matrimonio se divorció de su primera mujer, con la cual consiguió manteniendo una profunda amistad durante toda su vida. Contrajo matrimonio después una segunda vez, enviudó y volvió a casarse una tercera vez.
Para Erich Fromm se pronunció como claro oponente a la guerra de Vietnam. Se declaraba partidario de un socialismo humanista y democrático. Alfred Adler. Alfred Adler nació el 7 de febrero del año de 1870 en Viena, Austria. Fue un médico psicoterapeuta austriaco y fundador de la psicología individual. Desde su niñez, él sufrió de raquitismo, condición que le impidió la realización de actividades físicas. Se esforzó por superar su condición física y su enfermedad. En muchos aspectos de su vida lo logró, destacando la importancia que tuvo la aceptación social de su entorno y la autoestima que había construido. Adler estudió medicina en la Universidad de Viena entre los años 1888 y 1895. Se sintió especialmente interesado por la patología, la psicología y también mostró atracción por la filosofía. Finalmente, en el año de 1895 se graduó de la universidad. Trabajó durante 2 años en el Hospital General y Policlínico de Viena y en el año de 1897 se casó con Raisa Timofeevna Epstein. En 1898, a la edad de 28 años, publicó su primer libro. Descripción del complejo de inferioridad. Adler describe el complejo de inferioridad o sentimiento de inferioridad como una fuente del esfuerzo humano. Sobre esto, diversos autores señalan que la teoría adlerina está dirigida hacia la situación de la inseguridad que moviliza toda la conducta. Adler, al igual que Freud, tampoco tenía una visión tan optimista sobre el ser humano. Incluso afirmaba que el ser humano significaba ser inferior, aunque debido a que esta condición es igual para todos, no debe ser entendido como una debilidad o un defecto. Dicha inferioridad está presente desde que somos niños, al tener necesidades de ser protegidos por nuestros cuidadores. Complejo de superioridad. La superación de esta inferioridad, ya sea real o imaginaria, se logra a partir de la compensación, en la cual el sujeto se fija un objetivo o meta para vencer esa posición adversa. Cuando no se logra compensar la situación, la persona puede caer presa de un complejo de inferioridad en la que se expresa una exagerada incapacidad de afrontar la realidad. La individualidad de la persona es la propuesta psicológica individualista o adleriana, y es llamada así porque es el alrededor del propio individuo, donde se le atribuye una participación activa y consciente en sus decisiones. La psicología individualista se ha tomado la tarea de estudiar la personalidad del ser humano como una sola unidad y que ésta está direccionada hacia un propósito. A su vez, la teoría de Adler es un contraste con las teorías de Freud y Jung, haciendo énfasis en la lucha de los individuos para mejorar sus vidas. El desarrollo de la personalidad. Adler creía que la personalidad se desarrollaba a través del esfuerzo del individuo por superar sus debilidades físicas, un esfuerzo al que llamó compensación. Adler creía que este estilo de vida emerge a los 4 o 5 años de edad. Obras importantes. Adler, aparte de ser uno de los fundadores de la psicología moderna y de sus aportes sobre la teoría adleriana, escribió alrededor de 24 libros, en donde se destaca una colaboración con Carl Jung. Pero sin duda, los libros que más destacan del autor son los siguientes. El carácter neurótico, publicado en el año de 1912. La psicología individual, publicado en el año de 1920. El conocimiento del hombre, publicado en 1926. La educación de los niños, publicado en el año de 1929.
La ciencia de vivir, publicado el año de 1956, y por último, Superioridad e interés social, publicado en el año de 1966. Datos curiosos. Luego de su muerte en el año de 1937 a causa de un ataque cardíaco fulminante en Escocia durante una gira de conferencias, su familia perdió la pista de sus restos cremados. No fue sino hasta 2007, 70 años después de su muerte, que sus cenizas fueron finalmente halladas en un crematorio de Edimburgo, Escocia. En 2011, las cenizas de Adler fueron devueltas y sepultadas en su lugar de nacimiento en Viena, Austria. Comenzó trabajando como oftalmólogo. Más adelante cambió a medicina general y allí atendió a agentes de circo, lo cual también incidió sobre sus ideas de inferioridad y superioridad, que desarrollaría después. Después ejerció como neurólogo y luego como psiquiatra. Adler tenía una salud bastante frágil, ya que padecía raquitismo y además fue atropellado por un coche en alguna ocasión. A continuación, les presentaremos el paradigma, la teoría que Erich Fromm abarcaba acerca de la personalidad. Hola, soy la personalidad perceptiva y muchos se preguntarán qué es o de dónde vienen, de dónde surgen. Bueno, nosotros somos 5 personalidades y estas nos las asignó Fromm. Este tipo de personalidad pues nos llegamos a caracterizar porque necesitamos una constante necesidad de recibir aprobación y un reconocimiento de los demás antes que la nuestra. Ahora bien, nuestra personalidad es de que también se caracteriza mucho porque nosotros recibimos apoyo, pero no lo solemos devolver y no existe alguna inversión para que ni otra persona tenga una atención recíproca. También nos caracterizamos por mostrar escasas habilidades sociales y tenemos una dificultad enorme para tomar decisiones y una clara infravaloración de nuestro propio potencial humano. Hola, soy la segunda personalidad de las 5 que describe Erich Fromm. Mi nombre es la personalidad del explotador. Sin duda soy una de las más comunes entre los seres humanos, pues tiendo a establecer vínculos y relaciones con los demás por puro interés, para obtener beneficios propios. Erich Fromm en su momento lo llamó interés comercial. Soy un tipo de explotador que está dispuesto a todo, incluido a mentir y a manipular para obtener lo que necesito, y como buen manipulador tiendo a lograr mis objetivos. Mi interés central son las personas con baja autoestima, ya que son manipulables y fáciles de explotar. Hola, yo soy la personalidad mercantil. Mi personalidad abunda en nuestro mercado laboral por razones obvias. Nosotros somos personas que establecemos relaciones con otras con el fin de obtener un beneficio económico. Mis vínculos son basados en un claro objetivo, el financiero. Mis vínculos mercantiles buscan establecer diferencias de estatus sociales. Ahí es donde nosotros logramos nuestro prestigio. Hola, yo soy la personalidad productiva. Soy aquella persona que se centra en mi esperanza y en mi objetivo personal. Soy aquella persona que canaliza todo su esfuerzo e interés en ser alguien comprometido con el ser humano. ¿Pero qué quiere decir esto? Básicamente, que somos individuos capaces de construir relaciones amorosas, enriquecedoras y significativas con sus semejantes. Aún más, aplico un enfoque muy saludable para lidiar con las emociones negativas y con las presiones o intentos de control entre otros que puedan ejercer sobre ellos. Hola, yo soy la personalidad acumulativa y déjenme platicarles que tengo una gran necesidad por atesorar y acumular mis pertenencias. Se preguntarán, ¿por qué? Bueno, nosotros solemos tener la percepción de que tenemos que guardarlas sin una razón específica. Somos totalmente incapaces
de desechar o separarnos de nuestras cosas. Y entre más cosas tengamos, mucho más es la seguridad que parecemos sentir y por ende, satisfacción personal. Y bueno, todo este apego insano a las cosas nunca se sacia, pues siempre nos hace falta algo y nuestra felicidad nunca es completa. Y lo peor, que siempre salen cosas nuevas al mercado y que les aseguro que sin haberlas visto, sé que las necesito. En fin, ya se imaginarán cómo tengo mi casa.